Al llegar donde tenga lugar la noticia, hay que tener en cuenta algunos conceptos básicos de la localización donde uno se encuentra. Muchas veces la inmediatez de la situación apenas nos da tiempo para poder reflexionar. Pero si aplicamos unas ideas básicas que ya tengamos incorporadas, nos van a ayudar a obtener muchos mejores resultados. Un breve análisis del espacio, de los distintos planos a enfocar y de la luz y del sonido del lugar nos van a ayudar a obtener mejores resultados. Un rápido y breve estudio de la luz que se va a disponer y de la posible interferencia del sonido ambiente y otros ruidos es fundamental. Las grabaciones en exteriores suelen ser muy complicadas porque la propia naturaleza y las características de la meteorología de cada momento son imposibles de controlar. Por eso es muy importante tener preparados otros elementos y accesorios básicos para que nos ayuden a un mejor resultado final. Existe un esquema básico de iluminación que se utiliza tanto en el estudio de televisión como en cualquier otra situación, especialmente en el interior de un edificio. Aunque a veces no disponemos del tiempo suficiente para una preparación previa de la iluminación, conviene tenerlo en cuenta en la medida de lo posible para adoptarlo lo más rápidamente posible. Este esquema de iluminación en 3 puntos consiste en una luz principal, en una luz de relleno y una luz posterior, y en ese orden. Hay que tener en cuenta 2 asuntos importantes, como son la dureza y la suavidad de la luz y la dirección de dicha luz, que son muy determinantes para las sombras que se produzcan. Sin embargo, algunas de estas luces y en estas posiciones por sí sola bastará para obtener un resultado óptimo. La luz principal suele colocarse en un ángulo de máximo de 45 grados, bien a la derecha o a la izquierda del motivo o del personaje y más bien dirigida a la cara, dispersando la luz para suavizar las sombras y alejándola lo más que se pueda. La luz de relleno se situará en distinta posición de la luz principal y ayudará a obtener un relleno y a modelar mejor las sombras en el rostro. La luz posterior se utiliza para separar el motivo principal del fondo y se coloca entre ambos. El sol es la fuente de luz natural que se utiliza para la grabación en exteriores y es el factor más importante, la cantidad absoluta de luz, porque nos determina la posibilidad de realizar la captura, el brillo, la luminosidad y que nos da el motivo para registrar. Así el sol se utiliza como una fuente de luz principal que no podemos mover, por lo tanto colocamos el personaje y el smartphone según nos convenga. Para grabar un vídeo de día y en exteriores hay que observar la posición del sol como la principal fuente de luz natural y buscar una posición en la que el resultado sea más beneficioso. Es fundamental conocer las distintas situaciones de la luz natural para determinar qué hacer ante ellas. Este tipo de luz suele ser plana, dependiendo de la inclinación del sol, y las sombras suelen ser más pronunciadas. El sol, al lado del personaje, es útil cuando se quieren crear contrastes en el propio personaje, que pueden ser más duros o más suaves. Si se rellenan los espacios oscuros, se podría conseguir una luz similar a la de un espacio interior. Si el día es soleado y se desea usar esta luz, es necesario ver dónde se requiere esta luz, si delante o detrás del motivo a grabar. La luz directa del sol siempre se podría atenuar con una sábana blanca delante o incluso proteger el motivo con una sombra natural, pero para esto se podría necesitar iluminar con otros elementos reflectores. Aunque haya sol y nubes en movimiento, se generan unos cambios de luz indeseados y entonces hay que buscar una zona de penumbra para manejarlos mejor. Si hay sol pero no hay nubes, la luz es constante, pero hay que observar la dirección del sol para controlar la luz y las sombras. Los días lluviosos o con niebla ofrecen poca visibilidad, sobre todo para los planos generales. Se puede aprovechar obtener planos cortos de las superficies mojadas, charcos o gotas deslizándose por los cristales y hojas de árboles. Aquí lo primero es proteger el smartphone, mejor con un paraguas que con una carcasa o una bolsa, para tener un mejor manejo de los botones, aunque también hay carcasas y bolsas especiales, sobre todo para fotos debajo del agua. Cuando hay personas que hablen a cámara, si es posible habría que colocarla de manera que no les dé el sol directo a la cara, o para evitar sombras duras y unos ojos semicerrados. También, según el caso,
hay que evitar el contraluz del sol detrás del objeto o del personaje. Por lo tanto, hay que buscar, en lo posible, un eje de grabación y posicionamiento que sean perpendiculares al sol. Otros aspectos importantes son el contraste, la dirección de la luz y el balance de color que nos van a ayudar a obtener una mejor imagen. Al observar un objeto iluminado, la luminosidad es la cantidad de luz que dicho objeto puede reflejar y captar al ojo humano. Una de las cualidades del ojo humano es adaptarse con bastante naturalidad a los distintos tipos de luz, tanto a la luz más intensa de un día de verano como a la penumbra de una habitación iluminada por una vela. Sin embargo, la cámara, y a diferencia del ojo, tiene la capacidad de medir la luz que proviene de una escena, pero no suprimir las diferencias de iluminación de una escena. Aquí el operador es el que interviene para poder decidir el tipo de iluminación basándose en un equilibrio de blancos. De una forma ideal, para optimizar el rendimiento de la cámara, se busca una luz que promedie las zonas de luz más altas con las luz más bajas. En un smartphone, la cámara hace un ajuste automático de la exposición, y aunque hay varias aplicaciones que permiten comprobar independientemente la exposición de la luz, hay que tenerlas en cuenta. Si observamos la luz necesaria de relleno para una grabación en exteriores y para un equilibrio de las sombras, puede ser de gran ayuda una superficie blanca que logre equilibrarlas y obtener una imagen más suave y homogénea. Una posibilidad es llevar una superficie blanca en nuestro equipo, pero a veces la espontaneidad de la noticia no lo permite, por lo que si encontramos una superficie blanca en una pared, por ejemplo, nos podemos beneficiar de esa situación. Incluso los protectores plateados de los coches son estupendos para aumentar la intensidad de la luz, mientras que los dorados resultan ideales para enfatizar tonos más cálidos, logrando un efecto de tipo atardecer. Con ambos se puede asegurar una buena iluminación desde todos los puntos porque se mueven y se colocan donde más nos convenga. Una superficie blanca lo suficientemente cerca de la cara de la persona reduce la intensidad de la sombra del lado oscuro para que le rebote más luz y así acentuar el tono de la piel y suavizar las sombras. La luz posterior en exteriores puede ser tanto una superficie clara de una pared o de un suelo claro, pero hay que observar la posición donde colocar al personaje y la cámara. En ciertos casos también se podría utilizar una luz extra artificial para ayudar a mejorar la imagen, e incluso de noche las luces encendidas de un coche también nos pueden ayudar. Una de las dificultades del smartphone es poder hacer unos ajustes personalizados del diafragma y del obturador para controlar la imagen final. Normalmente, los ajustes los hace la cámara del teléfono automáticamente y solamente algunas aplicaciones permiten diferenciar distintos grupos de situaciones de luz, ya sean exteriores, de día, nublado, interiores con luz o con luz de vela. Cuando mucho, presionando sobre la pantalla del smartphone y solo en algunos casos, podemos llevar un cuadrado de ajuste a la zona de la imagen que más nos interesa y recoger la información de la luz que más nos convenga. Sin embargo, este método no es tan preciso porque da una lectura promediada de la luz. Una lectura puntual se podría obtener colocando el motivo a exponer justo en el centro de la imagen, que nos servirá de punto de referencia para la exposición en la cámara. Ciertamente, estos sistemas son más inestables y aunque sean solamente recomendables en espacios de luz uniforme, esto nos lleva a la estrategia de no cambiar mucho de encuadre en la misma parte de la grabación. En vídeo, la velocidad de obturación está siempre marcada por el número de fotogramas por segundo, FPS, y acostumbra a ser más bien lenta. Esto limita drásticamente nuestras posibilidades y hace imprescindible el uso de filtros para ajustar la exposición cuando trabajamos con escenas con poca luz. En los smartphones, solamente algunas aplicaciones nos permiten cambiar la cadencia y poderla tener entre 25 y 30 frames por segundo. Cuando se va a grabar en exteriores, no siempre se debe confiar solamente en la luz solar, porque es una iluminación directa desde arriba y provoca demasiadas sombras. De aquí la importancia de colocar unas superficies blancas, plateadas o incluso doradas. Entre todos los accesorios que se pueden utilizar para iluminación en exteriores, uno de los más prácticos es el parasol plateado de un coche que nos ayuda a suavizar mucho las sombras.
Tampoco hay que olvidar que el propio smartphone suele contar con una luz cerca al objetivo de la cámara, a modo de linterna, y que en algunos casos puede ayudar a obtener una luz de relleno en exteriores. Para esto habrá que hacer unas pruebas previamente para poder comprobar su uso y cómo queda el resultado. Cuando se va a grabar en exteriores y de noche hay que observar la luz ambiente existente tanto de farolas como la iluminación propia de la ciudad con todos sus edificios iluminados. Existen algunos trucos que se pueden utilizar para reforzar la iluminación nocturna. Algunos accesorios como el uso de focos adicionales, no necesariamente profesionales sino caseros, como los que se pueden utilizar en las baterías de los coches o con linternas LED, pueden reforzar puntualmente la iluminación en exteriores. También el uso de faros en unos coches nos pueden ayudar a reforzar la iluminación nocturna. El uso de botellas de plástico junto a lámparas de bajo consumo también nos puede ayudar en algunos trucos. Aunque en exteriores, si no se conecta a la batería de un coche, podríamos encontrar alguna dificultad en obtener la fuente de energía necesaria. En último caso, en la edición siempre se puede retocar algunos parámetros para mejorar la luz.